Ok, buenas tardes. En este caso vamos a empezar a hablar un poquito acerca de nuestro movimiento, que es Live Teach. Y pues lo que queremos es que es un movimiento mundial que busca que los millennials salvadoreños compartan sus talentos y ellos puedan tanto aprender y enseñar. En este momento esta es nuestra segunda sesión y hoy vamos a estar con Ernesto Hernández Otero, quien nos va a hablar acerca de la factibilidad de los proyectos y negocios. ¿Me escuchan? ¿Se escucha todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias. Ahí está Ernesto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tenés mute, tenés mute. Ya, está set. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto. ¿Qué tal? Bien, aquí les estaba contando acerca de nuestro movimiento y pues lo que queremos es más que todo en esta época, que todos estamos en casa, pues aprender y enseñar y no hacer solo lo mismo, ¿verdad? Sino que aprender nuevas habilidades, nuevas cosas. Me gusta un montón lo que han hecho. De hecho, estuve en el anterior un ratito. Y esa parte de compartir que no se da mucho, que cuesta. Y bueno, sobre todo el hecho de romper con la distancia a la que estamos forzados a estar. Sí. Sí, en este caso, por ejemplo, yo estaba viendo que estamos con distanciamiento social, pero eso no quiere decir que haya aislamiento. Entonces, en este caso, por eso estamos haciendo este tipo de movimientos para que la gente comparta. Perfecto, contame. A ver, estamos ya arrancando ya. Solo quiero poner la vista de galería, permíteme. Ok. Okay. Bueno, no sé si ya les contaste el tema. En este caso, sí, solo que ahorita se está uniendo más gente. Si quieres, solo espérate que se unan ellos. Súper. Bueno, el tema es acerca de la factibilidad de los proyectos y negocios, que en este caso, bueno, con todo lo que está pasando, de la cuarentena, la economía del país, pues para que nos des unos tips y nos ayudes con consejos. Sí, mira, que es un tema que de hecho, cuando te proponía dos temas, que era este y el otro, que no ganó, realmente yo quería que ganara este. Ajá. Uno, porque es lo que fallamos, hemos fallado y vamos a fallar muchos por la misma emoción que tenemos cuando empezamos un proyecto. Creo que a veces estamos tan apasionados con dar una solución a un problema que no tomamos en cuenta bastantes factores, incluyendo el tema de si realmente se puede hacer y que la factibilidad tiene una segunda cara. La factibilidad es la primera, pero luego en el tema de viabilidad, que vamos a tocarlo bastante sutil, pero es un tema que abarca bastantes aspectos de cualquier proyecto, empresa o lo que sea que vayas a hacer en la vida, que al final de cuentas no te puede garantizar el éxito de nada de lo que hagas, pero sí te permite saber qué tanto hay probabilidades que falles. Entonces, al final de cuentas, ya puedes vos elegir si tomas ese riesgo o no. En este caso, factibilidad de proyectos y negocios, creo que fue el título que ya quedó definitivo. Entonces, no lo vamos a abarcar únicamente al tema de los negocios, vamos a abarcarlo a cualquier proyecto. ¿Cómo saber cuándo un proyecto es factible y cuándo no? Ok. Esto, para mí, sí, te digo, creo que vamos a necesitar bastante participación y cualquier pregunta que surja, pues con gusto la vamos a ir respondiendo. Sí, este viene en cuanto a las reglas. Nosotros habíamos dicho que pues la gente estuviera con el micrófono apagado, pero si querés que compartan, pues toda la sesión, ¿verdad? Eso sí, con un orden también y también está el chat habilitado para que puedan hacer preguntas acerca del tema, ¿verdad? Perfecto. Sí, yo creo que pueden activar el live o, bueno, incluso levantar la mano. Cualquier opinión es buena. O sea, si algo creo que estamos empezando ya, es romper con eso de que la persona que habla es la que tiene el conocimiento total sobre todo. O sea, ya eso ya quedó en los años 50, 60 y aprovechemos esta nueva era que viene para ya entender de que, uno, el conocimiento es colectivo. Dos, tengo un perro en la calle, no sé qué está haciendo. Y tres, es el hecho de que corregirte, aprender y corregir lo que aprendiste mal, de hecho es lo mejor que puede haber. Y aceptar un error, pues la verdad es que es la única forma que tenés para mejorar. Si vos estás cerrado a no creer que te puedes equivocar, las probabilidades que mejores son pequeñas o nulas. Entonces, hagámoslo colectivo, hagamos esto una ida y vuelta, ir y venir. Cualquier opinión
con gusto, y yo les cuento desde mi experiencia lo que yo he visto en mis casos y en los casos de otras personas cercanas. En algunos ha salido bien, en otros no ha salido tan bien. Y al final de cuentas es lo chivo, que no puedes medir esa, no es certero. Y en una Sí. época de tanta incertidumbre creo que es lo mejor que podemos hablar. Sí, la verdad es que, bueno, uno de los valores que nosotros teníamos con este proyecto es acerca del aprendizaje colectivo, ¿verdad? Que entre todos podemos aprender y enseñar. Entonces, pues, toda tuya la sesión para que hables y cualquier cosa, todos pueden participar, ¿ok? Perfecto. Bueno, comencemos. A ver, yo creo que un factor común de las personas a las que nos gustan los proyectos o negocios es el hecho de despertarte un día con una idea nueva que ayer no sabías que tendrías ahora, que quizás te despierta en la madrugada y ¿qué haces? Quizás la notas, quizás la recordás al día siguiente y empezás a buscar, investigar un poco, o quizás le llamas a algún amigo, algún familiar, le presentas la idea y querés ver qué piensa de eso. Lo primero que queremos es estar seguro de que la idea que estamos proponiendo suena bien. Realmente suena bien, es bien relativo, porque yo creo que cualquiera de las grandes empresas que ahorita han surgido, si nos hubieran contado la idea de negocios antes de que lo hubieran lanzado, una gran cantidad de personas hubiera dicho eso no va a pegar, eso no va a servir, eso no tiene ningún potencial de lograr nada bueno. Entonces, sí es bastante el riesgo cuando empezamos con la idea de compartirla y esperar un feedback de dale o no le des. Ese riesgo es alto porque es lo mismo que lo lleva un consejo. Cuando vos le decís a alguien que nunca ha tenido un negocio, que nunca ha montado una empresa, que ha sido empleado toda su vida, y vos le llegas a decir que vas a poner un negocio, lo más probable es que te diga, estás loco, eso es mala idea. Pero ¿de quién estás tomando ese consejo? Eso es lo primero. Para poder hablar y decir que estás loco, tiene que ser alguien que ya la regó varias veces. Y creo que cuando tomas ese consejo de alguien que ya la regó varias veces o que ya logró varias cosas en el tiempo, ya podés ir vos matizando esa información y bueno, tomando lo bueno, dejando lo malo. Y a final de cuentas, creo que en esos comentarios negativos de cualquier proyecto es que se esconde el potencial de mejorarlo. Entonces, cuando tenemos ese momento de tener una idea de un proyecto, un negocio, yo sí estoy de acuerdo en hablarlo con ciertas personas, pero también no dejarme llevar únicamente por la decisión que me digan. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál es el siguiente paso normal? Es la parte de investigación y es algo que fallamos bastante. Yo he estado en bastantes concursos de emprendimiento como juez y es chistoso el hecho de que presentan una idea de negocio que suena bien y en el momento que les preguntas cuáles son sus competencias internacionales, que no puede ser competencia en su mercado, directamente no hay ningún problema, y te dicen que no saben. Bien fácil es saber cuando alguien te dice, no tengo ni idea quién es mi competencia internacional, y alguien que te diga, sí, está este y este, ¿qué tomé de uno? Ok, ya no estoy silenciado, creo. Ok. Entonces, ese punto de investigación es clave. O sea, una idea, ok, está bien, puedes empezar a trabajarla, pero lo siguiente es investigar. Investigar quiere decir no solo preguntar a la gente que conoces, no solo buscar en tu cuadra si la idea existe o no, sino aprovechar que tenés acceso a Google, buscar el tema, buscar el modelo de negocios y empezar a ver si es algo que ya existe o no. Cuando lanzamos el año pasado una iniciativa social, hago un resumen, lanzamos una iniciativa social que se llama Picnic SB. Realmente mi experiencia y la de la cofundadora, que es Meli, no era el tema social, bueno, para Meli mucho más que el mío. Yo estaba más acostumbrado a pensar en términos de negocios. Al momento de crear una iniciativa social, lo difícil era que un negocio generalmente se va reinvirtiendo lo que se va ganando. En un tema de iniciativa social es distinto, porque la costumbre es conseguir fondos que alguien done, gastarlos y repetir el ciclo. Fondos que se consiguen, fondos que se gastan. Es otra dinámica. Pero cuando creamos Picnic, lo primero sí fue encontrar un punto común, que no iba a ser funcional en Francia, en México, en Estados Unidos como era acá. El tema de la convivencia ciudadana en El Salvador es un tema súper complejo. Teníamos un antecedente de la guerra en la que se construyeron muros, se pusieron portones, las calles se cerraron, se pusieron un montón de barreras de seguridad, justamente por un periodo en el que la intención era no conocer a gente, no mezclarte con gente y evitar a todo precio pues quedar a fuego cruzado. Eso fue en los 80s. Luego en los 90s, cuando yo crecí, esa cultura de ir a los parques a hacer un picnic y conocer gente que no conocías, obviamente, no era algo usual. Decidimos crear Picnic justamente para llenar ese vacío de convivencia ciudadana.
que al compartir la idea con gente de países donde sí es una cultura hacer el picnic, era como, pero no entiendo, no entiendo. Y no entienden porque justamente tienen esa cultura. Entonces, sí implica bastante investigación de saber qué se está haciendo fuera y cómo se tiene que moldear para acá, porque las necesidades son bien diferentes. Entonces, yo diría que después de tener la idea, se trata de clarificar la necesidad. Y ahí sí que se puede armar un pequeño dibujo en el que la necesidad siempre esté al centro. Ya que no tengo pizarra, pues lo hago en papel. O sea, para mí la necesidad siempre tiene que estar al centro de cualquier proyecto, porque si no hay necesidad, no hay un proyecto ni factible ni viable. Entonces, cuando ya pusimos al centro la necesidad, no es solo componer un párrafo que tenga un verbo, una acción, un beneficiario. No, no, no. Eso es redacción y la forma es necesaria, pero no es suficiente. Cuando ya logramos ser precisos en esa necesidad, es de ponerle un framework, es de empezar a armar el muñeco, es la expresión en proyectos, pues es ponerle fechas, es ponerle a quién se va a alcanzar, es poner cuándo se va a hacer cada una de las etapas. Y aquí viene uno de los grandes amigos de cualquier proyecto, un Gantt. Es un cuadro donde simplemente voy a partir este proyecto o esta idea que tengo para completar una necesidad en un periodo de tiempo medible. Esto no se trata de generar presión y decir, uy, no voy a lograr la meta. Al contrario, a la hora de hacer un Gantt, sí hay que ser ambicioso en cuanto a los resultados, pero también hay que ser extremadamente realista, porque un error que he cometido una infinidad de veces y que voy a seguir cometiendo, porque es mejora continua, es el hecho de ser muy ambicioso en cuanto a mis metas en un periodo de tiempo corto, que luego el tiempo te demuestra que estás equivocado y que simplemente no es así. Entonces, en el Gantt, ¿qué vas a poner? Vas a poner el plazo de tiempo y la acción que vas a hacer. Cuando ya tenés un plazo de tiempo, tampoco quiere decir que se va a respetar al pie de la letra porque la vida es así, el mundo es así. ¿Qué pasó con el coronavirus? Mucha gente tenía proyectos ya con calendario, ya con presupuesto, ya con equipos de trabajo. Y al entrar en cuarentena, pues todos esos proyectos quedaron unos congelados, unos desaparecieron y otros van a venir, otros nuevos van a llegar. El punto es que no es de usarlo como una regla de vida o muerte, pero sí hay que usarlo como una guía. En muchos proyectos, los fondos los van a ir soltando en función de qué tanto vas avanzando y cumpliendo con ese cronograma. En otros proyectos no, en otros proyectos, sobre todo cuando son con recursos propios, hay mucha libertad. Y eso es en el caso de los que quieren emprender. Cuando queremos emprender con recursos propios, sin buscar inversionistas, pues mucho o poco, el recurso es nuestro. Entonces ya de ahí depende de qué tanto estamos dispuestos a poner de tiempo para sacar las cosas. Cuando son proyectos individuales, y quiero separar los proyectos en tres tipos, individuales, grupales y con una organización mayor, ¿de qué depende? La limitante cuando estás solo es la capacidad técnica, porque no puedes hacerlo todo, porque no sabes cómo hacerlo todo, porque necesitas más tiempo para aprender cosas que en un equipo, pues cada quien se reparte su tarea y lo logra sacar. ¿Es malo hacer las cosas solo? No. Yo creo que hay muy buenas ideas que se pueden desarrollar solo, pero hay que entender que sí te quita un potencial de alcance. Y cuando estás haciendo las cosas solo, sí, te vas a quizás preocupar más por la calidad de lo que estás haciendo, pero lastimosamente la cantidad de lo que estás haciendo va a verse limitada porque tener 24 horas y si no vivís de eso, mucho más limitado vas a estar. Entonces, en ese tema de hacerlo individual o no, para mí sí depende bastante de lo que querés lograr. Si querés hacerlo como un taller personal de ver qué logras o cómo explorar una idea, empieza solo. ¿Cuándo necesitas un equipo? Para mí hay dos condiciones. La primera condición es cuando la capacidad técnica no basta con lo que tú sabes. Para mí eso es lo primero. Y segundo, cuando el recurso, querés lograr un alcance mayor, el recurso tiene que ser mayor. Y la probabilidad de conseguir más recursos entre varios es mucho más alta. Entonces, una meta grande requiere un equipo de trabajo. Una meta pequeña o con particularidades puede ser individual. ¿Cuándo hacer un proyecto ya no solo individual ni con grupos, sino que buscar el apoyo de alguien más? O sea, ese tema de un grupo, una idea que propone un proyecto a una ONG, se da mucho. Hay muchas ONGs que trabajan proyectos así, que tienen una complejidad mayor, que es el hecho de no solo convencer a la persona a la que le vas a presentar el proyecto, sino que ese proyecto sea compatible con tu tema o que lo puedas adaptar. Pero aquí viene un tema de jugar con esa adaptación. Quizás tú tenés la intención de hacer un proyecto vamos a irnos a la parte social, un proyecto social, pero que lastimosamente a una ONG a la que le estás presentando ese proyecto no tiene ahorita fondos para ese tema.
quizás tienen para ese tema, pero visto desde otro ángulo. Ahí puedes hacer dos cosas. Una es moldear tu proyecto y adaptarlo con tal de hacerlo, es un costo de oportunidad, o simplemente porque de verdad sentís que no pega para nada con tu tema, pues ni modo, esperar turno a que hayan recursos para ese proyecto. Son dos vías, yo creo que depende bastante. A ver. Entonces sí, depende bastante de lo que se quiera alcanzar. En lo personal, sí puedo decir que en el tema de negocios me gusta más hacer las cosas solo, porque sé cómo trabajo. En el caso social me gusta trabajar con equipo, porque me gusta procurar un alcance mayor. Entonces, ese es mi caso. Quizás el de ustedes va a ser diferente. Yo creo que es bastante de ir con esa experiencia. Ok, hablemos del tema de factibilidad. ¿Qué es factible cuando algo se puede hacer? Si yo en este momento... Se hundió por el ice. Mm. Hola, hola. Sorry, dale. Ok. ¿Se puede hacer o no? Creo que si en este momento pedimos, en El Salvador surge una idea de negocio de montar una ensambladora de aviones. ¿Es factible sí o no? Factible en términos de espacio para montar hangares de ensamblaje de aviones, sí. ¿Es factible en términos de conseguir los recursos para montarlo? Sí. ¿Es factible encontrar la mano de obra capacitada que pueda manejar un taller así? Sí, quizás no inmediatamente, pero se puede en un plazo de 2, 3 años. O se trae personal de afuera. Sí es un proyecto factible. Pero ¿cuál es el problema? Es la pregunta de, ¿es viable? Es viable es la continuación de la factibilidad. Ningún proyecto que sea factible, pero que no sea viable, debería hacerse. La viabilidad es lo que le permite pasar a la realidad. Entonces, no basta con que se pueda hacer. Es también necesario que los recursos sean los consecuentes para hacerlo. En ese caso, quizás una ensambladora de aviones en El Salvador con un mercado aeronáutico muy limitado es un proyecto factible, pero no es viable. No es viable para los que van a invertir ese recurso. Entonces, lo más probable es de que cualquier persona, por bonita que suene la idea, no quiere invertir su dinero, su capital en eso, porque es un riesgo muy alto de que quiebre en unos cuantos años, si es que llega a los años. Entonces, cuando ya separamos factibilidad con viabilidad, ya se pone un poco más difícil la tarea. Porque viable es que tengo $20, quiero pedir comida, la comida cuesta $10, es factible porque hay motos que pueden entregar el pedido, es factible porque es el horario que está abierto el negocio, es viable porque tengo el dinero y es viable porque puedo esperar que me traigan el pedido. En ese sentido es factible y es viable. Pero, ¿qué pasa cuando un proyecto, por más factible que es, no es viable? ¿Qué se hace? Hay opciones. Una es matar el proyecto. Una es guardarlo en una gaveta y decir, bueno, quizás el futuro va a tener cosas distintas para eso. Yo lo he visto. De hecho, con esto de la crisis del COVID, es bastante notorio el tema de evolución hacia el e-commerce, cuando con el e-commerce venimos hablando, gente que conozco y yo hemos estado hablando de ese tema al menos 6 años, 6, 7 años desde que volví de estudiar fuera. Entonces, ¿qué pasó en esos 7 años? El proyecto de montar e-commerce para las empresas era totalmente factible. Tenían los recursos, tenían el producto, existía la logística, o se podía montar la logística dependiendo del tipo de empresa. Pero ¿por qué no fue viable para estos empresarios? Bueno, no era viable porque su cadena de valor y su cadena productiva y su cadena de distribución no les exigía tener que pasar a lo virtual. Entonces el tema de invertir una cantidad de su utilidad en pasar en línea no era viable para ellos, porque con ese dinero mejor ponían 2 tiendas más con una boutique de retail en algún lugar en el centro comercial, que quizás era más atractivo para el mercado que le estaban tirando este proyecto. Entonces, digo quizás porque hay muchas que sí migraron, que ahorita les ha costado mucho menos esa adaptación. A las que en ese momento rechazaron los proyectos, yo tengo la curiosidad que sí me gusta seguir a las empresas a las que se les propone un proyecto, que no lo toman, me gusta ver cómo evolucionan. Y la verdad es que he visto en 3 de ellas justamente esa dificultad para adaptarse a esta época. Eso no es para alegrarse para nada, al contrario, es decir, como qué triste que habiendo visto la oportunidad no se supo aprovechar, porque ahorita les costaría mucho menos esa situación. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya te comieron el mandado y viene una crisis que te comió la oportunidad y ahorita qué haces? Creo que es la época en la que más he oído personas tener ideas de negocios, tener ideas de proyectos. Hay un montón de gente organizada en este momento consiguiendo donativos y eso es admirable. O sea, al menos en lo que yo tengo de vida, nunca había visto una organización tan orgánica de personas que se ponen de acuerdo, que ponen una cuenta bancaria, que el otro va a comprar los productos, que otro pone el pick-up.
funcionando mejor que muchas ONGs, con estructuras grandísimas. Es la primera vez que yo lo veo. Me parece admirable porque lo que hicieron fue montar un proyecto que era factible, lo hicieron viable a través de los recursos de personas que donaron, y lo que están haciendo ahorita, pues, es compensar la falta de capacidad del Estado para responder. Que esto aquí se ve mucho más porque la vulnerabilidad es mayor. En países con mucha mayor capacidad se ve menos, siempre se ve, por supuesto, pero aquí es más tangible esa vulnerabilidad. Entonces, hay dos temas en la factibilidad de un proyecto, y quiero ser bien claro. Uno es el factor humano y uno es el factor del tiempo. Esto es como enamorarse. Puedes encontrar a la persona correcta, pero si el tiempo no es el correcto, lo más probable es que no resulte en nada. Lo mismo es que por más que el tiempo sea el correcto, pero si no aparece la persona, no te vas a enamorar. Entonces, prácticamente un proyecto es lo mismo. Es enamorarse de una idea o de un problema, mejor dicho. La idea debería ser enamorarse del problema, no de la idea de solución, porque el problema va a seguir existiendo. O va a ir reduciendo, va a ir evolucionando. Pero si te enamoras de la solución que se está brindando, te volvés obsoleto en lo que la competencia saca una mejor idea para resolverlo. Entonces, ¿qué pasa? El factor tiempo y el factor humano son importantes porque eso depende mucho de esa viabilidad del proyecto. Entonces, convencer o no convencer a alguien de que algo es viable. Yo creo que sí hay un margen de negociación. Y si algo creo yo que lastimosamente no te enseñan suficiente, que de hecho, o sea, cuesta, es el tema de negociar. Porque negociar se malinterpreta con debatir, pelear, y que si estás con una idea distinta a la mía, automáticamente somos enemigos. O sea, ni siquiera somos opuestos, somos totalmente enemigos. Pues negociar es exactamente eso. Pero es sin hacerlo del lado de la guerra, sin creer que negociar querés estafar al otro. Negociar no es querer engañar. Negociar no es querer que el otro pierda. Negociar es simplemente encontrar un balance entre lo que te conviene a vos, lo que me conviene a mí, lo que tú puedes hacer, lo que yo puedo hacer, que nos funcione a ambos. Es un quid pro quo. Es un beneficio mutuo, es ganar-ganar. Cualquier negociación que no termine en un quid pro quo es una negociación mala. Y de hecho, pasa en proyectos y en negocios que hay negociaciones que no resultan en nada y que terminan así, se acaban. O sea, y está bien, no está mal. No toda negociación tiene que terminar en un acuerdo, pero lo ideal es que las negociaciones todas terminen en un beneficio mutuo. Si no hay beneficio mutuo, en algún momento una de las dos partes se va a desequilibrar y la negociación se va a romper. Y el acuerdo que se haya alcanzado no va a servir de nada. Eso lo vemos en negocios, sociedad, política, en cualquier cosa. Entonces, sí hay que quitarle ese mito de que negociar es ir en contra. Al contrario, negociar es lograr un balance que se mantenga en el tiempo para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la factibilidad? Por supuesto que tiene. A la hora de ser factible un proyecto, implica que se pueda hacer, como dijimos. Pero a veces que se pueda hacer depende de personas, depende de esas puertas que se abran para que un proyecto tenga futuro. Esto puede ser en un negocio encontrar clientes. Esto puede ser en un negocio conseguir un producto o negociar con un proveedor o conseguir, bueno, o lograr entrar en un nicho de mercado. O sea, depende de lo que estés viendo en ese proyecto. Al final de cuentas, lo complejo es que cualquier proyecto o negocio es como un pulpo. Tiene un montón de tentáculos. Entonces, para el jefe de proyecto, para la cabeza a cargo de ese proyecto, lo difícil es asegurarse que todos los tentáculos se muevan como una orquesta. Entonces, el ser el jefe de orquesta es complicado porque si una pata está débil, lo más probable es que se caiga el todo. Entonces, eso es más fácil cuando uno está solo porque uno logra hacer malabares como pueda. Y si no logra hacer malabares, se caen y lo compensa. Pero cuando estamos hablando de un equipo de trabajo, varias personas, lo complejo es que haya una sincronía en el movimiento de todos y que las motivaciones sean comunes. Por eso es que uno de los principales factores de éxito en un equipo es que la motivación sea la misma. Porque si ya tienes la motivación común, lo más probable es que puedas arreglar los problemas que vayan surgiendo. Pero sin un factor de motivación común, lo más probable es que se rompa, que haya tensión en algún punto y se rompa un lado, y eso pues una cadena de dominó, que de hecho se ve bien fácil en la política, pero es exactamente lo mismo en los negocios. La diferencia es que en muchos negocios, cuando hay esos rompimientos, se ocultan porque obviamente hay contratos de confidencialidad que no permiten hacerlo público. Entonces, no porque no se ven, no existen.
esos momentos de tensión donde se rompen los equipos de trabajo por la falta de liderazgo positivo, uno, muchos son inevitables. Y dos, no son inevitables, pero toca desprenderse de algo que a pesar, que creo que es más intangible que el alma o cualquier factor de esto, que es el ego. Yo sí creo, y lo he visto, lo he vivido y todo, que una de las mayores dificultades es soltar el ego. Y eso no es por estigmatizar, pero el que lo tiene más latente, ese ego, es el artista. Porque el artista crea, el artista transforma, el artista es capaz de agarrar una idea y convertirla en algo tangible. Entonces, el artista tiende a ser egocéntrico, tiende a sentir que su idea vale mucho más de lo que quizás de verdad vale. Pero no solo es el artista. Si sos muy apasionado en algo, lo más probable es que tu ego cuesta quitarlo de en medio. ¿Cómo quitar el ego de en medio en un proyecto o en un negocio? Primero, es una dosis de humildad de haber entendido de que te vas a equivocar y que por más que seas bueno en algo, te vas a volver a equivocar y que por más que te haya pasado algo, vas a corregir cosas, pero inevitablemente algo va a pasar que te vas a volver a equivocar. O sea, creo que ya cuando entendés que equivocarte es parte del proceso, hasta le perdés el miedo. No le encontrás el gusto, porque nunca se le encuentra el gusto a perder y nunca se le encuentra el gusto a estar fregado. Pero se le pierde el miedo, porque te das cuenta que de alguna u otra manera logras resolverlo. Entonces, cuando ya logras entender que la vas a regar, también logras entender en cierta medida que otros la van a regar. ¿Y qué pasa si cuando vos la regaste te hubieran salido intransigentes? Quiero ser bien claro, yo soy bastante exigente en las cosas que hago y me exijo muchísimo a mí, por lo tanto tiendo a exigir lo mismo de las personas que están enfrente mío, que están en un proyecto en común. Es súper fácil y súper chido cuando tenés gente con la misma voluntad, con la misma intención, con la misma motivación, porque lo más probable es que ponga el mismo esfuerzo. Lo difícil es cuando estás con alguien que no tiene la misma motivación, que no tiene la misma capacidad de tiempo, de interés o de concentración para darlo, y hay un rompimiento a causa de eso, porque sentís que no te están dando el máximo. Como profesores, bueno, en los años que di clases sí era algo bien tangible, cuando ves alumnos con potencial altísimo que no rinden como podrían. Y es frustrante porque, o sea, vos los ves, vos sabés el potencial que tienen, pero no sacan jugo de eso, no lo aprovechan, se conforman con mucho, y es bien difícil porque, por un lado, si los jalás demasiado, los vas a frustrar. Y si no los jalás, vos mismo estás motivando esa mediocridad. Entonces, es complejo porque igual funciona en un equipo de trabajo en el que sí tienes que ir jalando, empujando, pero a la vez poniéndote al lado para estar en la misma sintonía, que no sea ni jalar ni empujar, sino que sea avancemos juntos. Que suena extremadamente motivador, pero la realidad es que por más motivador que suene, no siempre funciona. Y aquí viene un tema del rompimiento. ¿Qué pasa cuando un proyecto sigue siendo factible, pero la viabilidad se rompe? Que no es viable por alguna razón. Imaginémonos un negocio que pierde un inversionista, o imaginémonos una iniciativa social que pierde a su donador, o imaginémonos algo más pequeño, imaginémonos que se va del país la persona que es parte del equipo, ya no puede estar adentro. El proyecto sigue siendo factible, pero dejó de ser viable. ¿Qué conviene hacer? Un análisis bastante completo del proyecto que te permita decir, ok, aquí ya son 4 factores que para mí son clave. Habíamos dicho tiempo y el factor humano. Yo aquí, ya con un pasado en ese proyecto, le agregaría 2 cosas. El tiempo generalmente lo que logra dar es experiencia. Y lo humano lo que logra dar es una metodología. Entonces, si juntamos tiempo con humano, obtenemos experiencia con metodología. Entonces, yo creo que ya con un proyecto que tuvo un momento de rompimiento, porque un elemento ya no está, porque hubo un pleito, porque se perdieron los fondos, porque no hay recursos, toca evaluar bastante esa experiencia que se ha tenido, ver si ha sido buena, ver si ha sido negativa y ver si vale la pena continuar. Y la parte de metodología, ver si la metodología funciona, cuál ha sido la respuesta a esa metodología y sobre todo si se puede mejorar. Creo que con una metodología que no ha funcionado y con una experiencia que no ha sido positiva, lo mejor es pasar a otra cosa. O sea, creo que en esta época de crisis es bien fácil aferrarse a las cosas porque uno no quiere dejarlas caer, uno no quiere perderlas. Pero a la vez, creo que es el mejor momento que hay para dejar ir muchas cosas que están deteniendo, proyectos futuros, dejarlas ir, cerrarlas lo mejor que se pueda y continuar con algo nuevo. Entonces, en ese sentido, sí es un balance de la evolución del tiempo
factor humano que se convirtió en experiencia con metodología y evaluar qué tanto estas dos tienen un potencial a futuro. Si no